Oramos. Bendito Dios, en tu nombre nos reunimos. A tu convocación, Señor, hemos venido a este lugar en este día. Agradecidos, Señor, por tus múltiples misericordias. Agradecidos porque no has ocultado tu palabra de nosotros, porque nos has hablado continuamente durante todos estos años. Fue la predicación de tu palabra la que dio origen a esta iglesia. Ha sido la predicación de tu palabra la que ha sustentado a tu iglesia todo este tiempo. Sea tu palabra, Señor, predicada con fidelidad, y sea en los corazones de tus hijos una semilla que crezca y fructifique. Sea, Padre, así. Por lo tanto, sé con nosotros en este momento que escuchamos, Señor, tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Tomamos nuestros lugares, hermanos. Es una ocasión especial, un día como este, especial ya de por sí cada semana. Especial porque marca el día de reposo. Especial porque celebramos un evento histórico sin parangón, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, un evento con significado cósmico. Es, añadiendo a eso, una ocasión importante en la vida de la iglesia de este lugar. Es importante porque ha significado que durante 49 años Dios ha sido fiel. Quizá nosotros no, pero Dios ha sido fiel. Las Escrituras cuentan esa historia a lo largo de sus páginas. En las Escrituras vemos al Dios que es fiel a su pacto, fiel a su palabra. Y aunque su pueblo no lo es en muchas ocasiones, por su fidelidad al pacto, Dios preserva a sus hijos. Es por eso que en una celebración como esta, toda nuestra atención está en el Dios que ha originado y que ha sustentado a esta iglesia por todos estos años. Podemos considerar los 49 años que, bueno, algunos tenemos un poquito más que eso, algunos tendrán un poquito menos que eso. Y sabemos que el tiempo transcurre y que hacemos altos en nuestra vida para considerar lo que ha sido de nuestra vida a lo largo del tiempo. Hoy hacemos ese alto para considerar lo que hemos vivido como congregación, como iglesia, adorando a Dios en este lugar, escuchando su palabra en este lugar, y eso nos alegra sobremanera. Pero no solamente debemos estimar el tiempo, sino que en el transcurso de este tiempo, todo lo que hemos vivido, porque de alguna manera casi automática, cuando llegamos a estos puntos de nuestra vida, nos ponemos un poco nostálgicos, ¿no es cierto? Cuando alguien cumple años, entre más años acumula, más nostálgico se pone. ¿O será que eso solo me pasa a mí? Porque entonces uno comienza a recordar. Porque no puede recordar el tiempo transcurrido sin eventos significativos en su historia.
Cuando recordamos nuestra vida, recordamos eventos. Y recordamos eventos tanto amargos como dulces. Eso no es diferente para una institución como es la iglesia. Desde el día que el Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable por la predicación de la palabra en este lugar a nuestros padres, y durante todo este tiempo transcurrido, que suman 49 años, Dios nos ha estado forjando como iglesia en un proceso de santificación. En un sentido podríamos decir, ya somos la iglesia, porque lo somos. Pero en otro sentido también podríamos decir, tenemos que llegar a ser la iglesia. Porque es como un niño, es como un ser humano. Un niño recién nacido es un ser humano completo, pero todavía no llega a donde debe llegar, a la madurez. Eso sucede también con una iglesia. Cuando una iglesia nace, sean 2 o 3 o una familia, ahí está la iglesia. Pero todavía tienen que avanzar, porque todavía tienen que crecer para alcanzar la meta que Dios tiene para ellos. Entre el nacimiento y el alcanzar la meta, suceden muchas cosas. Hay muchos eventos tristes y hay muchos eventos alegres también. Hemos recibido muchas bendiciones a lo largo de ese tiempo, pero también como iglesia hemos tenido muchas pruebas que incluso, hermanos, han amenazado nuestra existencia. No sé si en alguna ocasión ha pasado por la mente de alguno, casi llegamos a la extinción. Porque desde nuestra perspectiva, como somos humanos y frágiles, tendemos a pensar cosas también como esas. Hemos tenido pruebas doctrinales. Hemos tenido que enfrentar quizá enseñanzas que de repente nos desafían y tenemos que retornar a la Escritura. Hemos tenido amenazas de divisiones y en ocasiones no amenazas. Y eso tenemos que contarlo en nuestra historia. Hemos tenido tentaciones también. Nuestra vida está llena de eso y de otras muchas cosas. Hemos sabido por experiencia propia lo que significa ser como la iglesia de Corinto, la cual hemos estado estudiando. Así que no estamos muy lejos y por eso la palabra también se aplica para nosotros. Cuando leemos Primera de Corintios, no leemos una bella historia de hace siglos, sino la palabra de Dios que también viene para nosotros. Porque la palabra de Dios no solo es correctiva, sino preventiva. Recuerden que el apóstol mismo decía, predica a tiempo y fuera de tiempo. La iglesia de Jesucristo, esta iglesia está compuesta por los elegidos, pero también habrá quienes no. Los elegidos a quienes Dios ha dado su palabra como norma de vida. Tenemos la palabra como norma de vida. También debemos tener como iglesia, hermanos, que vivimos en un contexto. Decía nuestro hermano Pepe en la oración antes del culto, recordando a la colonia en donde estamos. Somos una iglesia en la colonia Francisco Villa. Este es nuestro contexto y este ha sido nuestro contexto desde hace 49 años. La mayoría de los miembros de esta iglesia ha vivido aquí. Y han vivido junto con la colonia transformación. Han visto cómo han cambiado, cómo ha cambiado el entorno. Pero no solo cambia el entorno, cambia también la sociedad, cambia la gente. Y nosotros vivimos en este contexto.
Y en este contexto somos llamados a ser la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo está llamada a ser luz y sal en este contexto, a ser luz y sal en esta tierra. Y su primer compromiso es en esta colonia. ¿O no dice la Escritura en Mateo capítulo 5, vosotros sois la luz del mundo y vosotros sois la sal de la tierra? Aquí es donde, como diría cierta conductora de televisión, aquí es donde nos tocó vivir. Y aquí es donde nos toca ser la iglesia de Jesucristo, con todos los desafíos que eso significa y con todas las bendiciones que Dios nos dé todos los años. Por esto, hermanos, en esta hora, quiero con ustedes mirar estos dos versículos de la salutación del apóstol Pablo, las palabras finales de esta carta, pero no por ello menos importantes o menos interesantes o menos instructivas para la iglesia. Quiero centrarme particularmente en los versículos 13 y 14. En todo este contexto, hermanos, la iglesia de Jesucristo, en su generalidad, pero también en su particularidad, es decir, Jesús el buen pastor como miembro de ese cuerpo de Cristo, tenemos que observar los siguientes principios apostólicos para la iglesia. Quiero cambiarle, ahí en el boletín dice recomendaciones, a principios apostólicos para la iglesia. Y la cuestión es que recomendaciones son como, le damos a esta palabra un sentido menos fuerte, ¿no? Simplemente es, bueno, si lo quieres tomar, está bien. Sugerencias. Puedes tomar una sugerencia o no. Pero el apóstol Pablo escribe en estos versículos cada frase en el tiempo presente, imperativo, activo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que no son sugerencias, sino que son mandatos, son órdenes, y que por lo tanto no están a nuestro arbitrio atenderlas o no, sino que estamos obligados a observarlas. El apóstol Pablo escribiendo, y después de todo lo que ha pasado, toda esta interesante carta, todos estos problemas que se enumeran aquí, el apóstol Pablo dice a la iglesia: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. La iglesia, como he mencionado, hermanos, tiene que estar muy consciente de los tiempos en los que vive, el contexto en el cual desempeña su papel de ser luz y sal de la tierra. No es nuestra responsabilidad Australia. Dios tiene iglesia ahí. No es nuestra responsabilidad Estados Unidos. Dios tiene creyentes ahí. No es nuestra responsabilidad Europa. En Europa hay creyentes, hay iglesia. Nuestra responsabilidad es aquí y ahora. Y tenemos que estar conscientes precisamente de los tiempos que vivimos y de los lugares o el lugar donde estamos. La iglesia sabe que siempre está en el ojo del huracán. Por eso no puede vivir en la iglesia una vida tranquila, cómoda, sin aspavientos. Porque dice la Escritura,
Y nuestro Señor nos enseñó cuando los discípulos se acercaron a Él diciendo, enséñanos a orar. En esa oración, modelo que nos dio el Señor, en la sexta súplica, el Señor nos enseñó esta súplica que hagamos. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mateo capítulo 16, versículo 13. El Catecismo de Heidelberg, hace un momento mencioné el Catecismo Mayor de Westminster también. El Catecismo Mayor de Westminster lo hace en la pregunta 195. El Catecismo de Heidelberg lo hace en la pregunta 127. Dice, en respondiendo y explicando esta súplica, dado que nosotros mismos no podríamos subsistir un solo instante, y dado que nuestros enemigos mortales como lo son Satanás, el mundo y nuestra propia carne, estos tres nos hacen continua guerra. Cuando oramos al Señor de esta manera, le estamos diciendo, dígnate sostenernos y fortificarnos por la potencia de tu Espíritu Santo, para que podamos resistirles valerosamente y no sucumbamos a ese combate espiritual hasta que logremos finalmente la victoria. En muchos lugares, hermanos, donde hace no mucho tiempo brilló el Evangelio y se levantaron comunidades de fe importantes, el día de hoy no hay nada. Uno se emociona, por ejemplo, escuchando o leyendo los sermones de Carlos Spurgeon, un gran predicador. Un lugar en el que él predicaba a miles de personas, hoy no existe. Otros lugares. He mencionado que de repente llegan noticias que en Europa, aquellos lugares donde solía reunirse la iglesia, muchos de los antiguos templos hoy son bibliotecas, librerías, restaurantes. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? No demos por hecho que vamos a permanecer para siempre. Tenemos que acatar las recomendaciones apostólicas. Velad, estad firmes, portaos varonilmente, esforzaos, todas las cosas sean hechas con amor. En primer lugar dice el texto, velad. Y es imperativo. El Señor Jesucristo también dijo a los suyos, velad y orad para que no entréis en tentación. En las cartas a las iglesias en Apocalipsis 2 y 3 constantemente dice, ¿no? Velad, perseverad. Eso es algo importante para la iglesia. Velad. En el griego quiere decir estar despierto. Bueno, diríamos, eso no es un gran hallazgo, ¿no? Hay personas que se dedican a ese trabajo, al trabajo de ser veladores. Los veladores son los que cuidan y generalmente desempeñan ese trabajo por las noches, porque en muchos lugares por las noches las empresas o algunas oficinas no están los trabajadores, no están trabajando. Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere a alguien que cuide. A esa persona se le llama velador. ¿Y lo llaman qué? ¿Lo llaman para dormirse? ¿Lo contratan para dormirse? No. Lo contratan para que esté despierto. Ese es su trabajo. Porque en el estar despierto podrá estar al cuidado de lo que se le ha puesto precisamente para guardar. También implica estar alerta. Y significa proteger. Luego entonces el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia,
estén despiertos, manténgase despiertos, sean cuidadosos y protejan. ¿Por qué esta recomendación? De repente hay lugares en los que dicen, bueno, ¿y no vas a cuidar eso? No, yo no tengo nada que roben. ¿No? Es decir, no se necesita nada proteger. Bueno, si la exhortación es esta, la pregunta sería, ¿por qué debemos estar velando? Lo que dice el catecismo. La iglesia tiene enemigos espirituales, hermanos. La iglesia tiene enemigos espirituales. A veces no nos damos cuenta. Muchas naciones que hace algunos siglos tenían un consenso cristiano, hoy no lo tienen. ¿Por qué no? Hay países que en los últimos años están recibiendo a muchos migrantes. Los migrantes son personas como nosotros, plenas. Cuando viajan de un lugar a otro, ¿qué es lo que principalmente llevan? ¿Qué? Sus ideas, sus creencias, sus costumbres, sus tradiciones. Y a donde lleguen, ¿qué es lo que van a hacer? Van a transformar. Muchos de esos países están cambiando. En Inglaterra, por ejemplo, que solía ser un país cristiano, hoy se están construyendo muchas mezquitas. ¿Quiénes son los que construyen mezquitas? Los musulmanes. ¿Y eso qué significa? Que la población cristiana está cediendo. ¿Qué sucederá dentro de los próximos 50 años? ¿Inglaterra seguirá siendo un país con un consenso cristiano? ¿Quién sabe? A veces no nos damos cuenta. La iglesia tiene enemigos que le pueden ganar ventaja. La Escritura dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, Satanás no está tranquilo, no está de brazos cruzados. Por eso mismo el apóstol Pedro, que escribe estas palabras, 1 de Pedro 5:8, dice, sed sobrios y velad. Los falsos maestros también amenazan a la iglesia con sus falsas enseñanzas. En la iglesia de Corinto, por ejemplo, hemos visto cómo había algunos que enseñaban en la iglesia que los esposos se deberían separar, ¿no? Para orar y todo lo demás. Pensaban que eso era muy piadoso. Pablo escribe diciendo, no se separen. Eso es algo pequeño. Otra cosa que vimos es que en la iglesia de Corinto hay quienes enseñan que no existe la resurrección. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Todo el capítulo 15 es la respuesta a los que enseñan tales cosas. ¿Qué habría sido de la iglesia de Corinto si no Pablo enseña esta doctrina y afirma la veracidad escritural de esa doctrina? Pronto la doctrina se transforma. Ha habido en el lapso de la historia, hermanos, iglesias que eran presbiterianas y hoy no queda rastro de que eran presbiterianas. ¿Qué pasó? Aquí mismo el apóstol Pablo en el capítulo 15, versículo 34, dice a la iglesia, velad debidamente. Velad, hermanos. Para la iglesia de Corinto, en todo lo que hemos visto, la vida cristiana estaba siendo amenazada.
Todos los problemas tratados por el apóstol Pablo así lo demuestran. A la iglesia le han amenazado divisiones. Le ha amenazado el problema de la inmoralidad en el capítulo 5. Le ha amenazado la falta de amor en la celebración de la Cena del Señor. Han tenido conflictos respecto a los dones, etc. ¿Qué se requiere entonces de la iglesia? Que no haya día, semana, mes y año que no esté velando. Esta es, hermanos, la tarea. ¿Qué hemos hecho? ¿Nos hemos dormido en 49 años o hemos estado velando en esos 49 años? En segundo lugar, dice el texto, estad firmes en la fe. También quiere decir persevera en la fe. Perseveren en la fe. Quiere decir, estén firmes en la doctrina. Desde el principio, hermanos, la iglesia se ha establecido sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cierto, hermanos, que nos da mucho gusto ver a los hermanos cada semana. Cierto que en la iglesia tenemos amigos. Cierto, pero la iglesia no es un club social. No debemos confundir a la iglesia con un club social. Cierto, nos alegra cantar juntos. Pero ¿qué es lo que da base y sentido a la iglesia? Es la doctrina. Desde el principio mismo. ¿Y por qué menciono esto? Porque hay una corriente en los últimos años que es antidoctrina. Dice el apóstol, perseveren en la doctrina. Judas también nos recuerda en su libro, en su epístola, en el versículo 3, dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué es lo que esta iglesia recibió desde 1972, que es la fecha que tomamos de inicio? Pero no fue en ese año, sino fue 1 o 2 años, hermano Pepe, antes, cuando comenzó a predicarse el Evangelio. ¿Qué es lo que recibieron? Lo que recibieron, hermanos, nuestros padres fue doctrina, fue enseñanza. Eso es lo que recibieron. Y le corresponde a sus hijos, y le corresponde a los nietos, perseverar en esa doctrina de sus padres. Este es el llamado para ustedes. La doctrina es esencial. En el momento que dejemos, hermanos, la doctrina, estaremos cavando nuestra propia tumba. La iglesia no debe mirar como si cada punto de nuestra doctrina fuera un asunto de discusión. No estamos en el primer siglo. A través de los siglos, la doctrina, o las doctrinas bíblicas, han sido probadas con su sustento escritural. Ahí está el primer credo de la historia, el credo apostólico, el credo niceno, el credo constantinopolitano, el credo de Calcedonia, el credo de Atanasio. Ahí están nuestros documentos confesionales. Han probado tener sustento escritural. No estamos diciendo que son iguales a la escritura, ni que tienen la misma autoridad. Pero nuestros padres han establecido la doctrina que nos sustenta, la cual viene de la escritura. Por eso cada vez
hacemos referencia a nuestros credos, a nuestras confesiones, a nuestros catecismos. Cuando Judas dice que contendamos ardientemente por la fe una vez recibida, una vez dada a los santos, se refiere a la doctrina. Lo que nosotros tenemos, hermanos, en tesoro es la verdad expresada en esas doctrinas. La soberanía de Dios, por ejemplo, la gracia, la resurrección, el perdón de los pecados, todo eso. Nos toca a nosotros permanecer en ellos, mantenernos firmes en ellos. Pablo mismo decía a la iglesia, si nosotros, e incluso si un ángel mismo venido del cielo, enseñara otra cosa diferente a las cosas que os hemos enseñado, ¿qué dice? Sea anatema. Hoy en día parece que mucho de la iglesia quiere seguir sus propios deleites. Y hay muchas iglesias, hay muchos cristianos que están buscando una iglesia acorde a sus necesidades o a su placer. Porque ya ahorita parece que el lema es todo puede existir, dicen en inglés on demand, ¿no? A petición. Entonces, mucha gente quiere una iglesia que llene sus expectativas, cuando la realidad es que nosotros debemos someternos a las expectativas de Dios. En tercer lugar, el tercer principio, dice el apóstol, portaos varonilmente. Literalmente quiere decir, actúen como un hombre de aquellos tiempos, no de los de ahora. ¿No? Porque ahora lo que están es feminizando a los hombres. No, es un hombre de aquellos tiempos. Es decir, en sentido figurado, obviamente, lo está diciendo el apóstol, quiere decir valiente. Sean valientes. ¿Por qué? Bueno, porque hay que ser valiente para ser responsable, para tomar las iniciativas que Dios revela a través de la fe. ¿No dice la Escritura también que el reino de Dios lo arrebatan quiénes? Los valientes. Los desafíos, hermanos, los desafíos del presente, los desafíos que la iglesia tiene delante de sí, exigen valentía, exigen una conducta valiente de parte de los hijos de Dios. Porque el reino de Dios no lo arrebatan los cobardes, sino los valientes. Miren, se necesitó un bichito visible para espantarnos y escondernos. ¿Y qué hace la iglesia? Cuando inició todo esto, muchos justificaron, es que Romanos 13 dice, sométanse a toda autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, etc. Y la autoridad dice que se encierren.
¿Por qué no dijeron, como Hechos 3, díganos ustedes a quién es menester obedecer primero, a Dios o a los hombres? Eso es algo pequeño. Las circunstancias en las cuales vivimos requieren valor. Valor para soportar, por una parte, el desprecio del mundo. ¿Estamos preparados, hermanos, para soportar el desprecio del mundo? Una iglesia firme a los principios escriturales es sujeta a ridículo. Y un creyente fiel a las Escrituras es expuesto al ridículo. Cada vez más estamos viendo que los hermanos que salen a evangelizar, que salen a predicar el evangelio, o que se atreven a decir, así dice el Señor, ¿quiénes se levantan contra ellos? Movimientos pro aborto, pro matrimonio igualitario, de la ideología de género. Esos son los desafíos que tenemos. ¿Qué exige de nosotros los tiempos? Que seamos valientes para soportar ese menosprecio del mundo. Pero segundo, y hay que preguntarnos si estamos preparados para la persecución que se viene. ¿Sí? Y no hay que ir muy lejos. No es que viene en 5 años, en 10 años. La persecución ya está. Ahora se intensificará. ¿Y qué sucederá con nosotros? Dice la Escritura que se requiere valor para soportar la persecución. Valor como Esteban, que aún estando muriendo, lapidado, oraba al Señor con todo su corazón. Y como todos aquellos que se mencionan en Hebreos capítulo 11 nos enseñan. Hoy mismo la iglesia es perseguida en Afganistán. No sé si han escuchado las noticias. Hoy mismo la iglesia es perseguida en China. Y nosotros no hemos llegado a eso. ¿Llegaremos? ¿Estamos preparados? Pablo dice, hermanos, portaos valientemente. Sean valientes. Los tiempos requieren valentía. Los tiempos requieren que den la cara a los desafíos. Porque allí, en los desafíos, es donde se manifiesta la fidelidad de la iglesia. Y somos llamados a ser fieles en medio de los tiempos. Eso nos lleva naturalmente al siguiente principio. Dice, esforzaos. Esfuércense. Sean valientes y esfuércense. Las circunstancias exigen valentía, valor, también fuerza para resistir al enemigo, fuerza para hacerle frente. Necesitamos estar preparados para las pruebas que sobrevendrán. Lo que hemos vivido en los 49 años previos, hermanos, nos han estado preparando para los años que vienen. Es como Dios lo hace. ¿Qué estaba haciendo 400 años en Egipto Israel? ¿Era tiempo muerto ese? No. Dios estaba preparando a su pueblo para la siguiente etapa. Ese tiempo en el desierto, ¿fue tiempo perdido? ¿Fue tiempo muerto? No.
Dios estuvo preparando a su pueblo para llevarlo a la tierra prometida. Los tiempos pasados nos llevan al presente y el pasado y el presente nos preparan para el futuro. Y dice el apóstol, esfuércense. La victoria nunca se alcanza por casualidad, hermanos. ¿No? A excepción de algunos competidores que de repente vemos en los noticiarios, ¿no? Ya faltan unos metros para la meta y ya le bajan, ¿no?, el esfuerzo y comienzan a celebrar, comienzan a saludar y no se dan cuenta que un metro atrás viene otro. Y ese que viene atrás no le baja a la velocidad y es el que pasa primero. Pero dadas ciertas casualidades como esas, la victoria no se alcanza por default. ¿Quiénes son los que alcanzan la victoria? Los que se esfuerzan, los que luchan, los que se preparan y pelean, porque para eso han estado siendo preparados todo este tiempo. Por eso la pregunta para nosotros sería, ¿hacia dónde nos lleva el Señor? ¿Qué tiene preparados el Señor para nosotros? ¿A dónde nos va a llevar el Señor? Y finalmente, dice el versículo 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Aquí no usa el apóstol Pablo lo que traduciríamos en español el verbo estar o el verbo ser, sino lo que usa el apóstol Pablo, la palabra que usa el apóstol Pablo menciona o implica un movimiento, implica que hay un movimiento de un punto a otro, lo cual significa un cambio de condición, un cambio de estado o un cambio de lugar. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que nosotros debemos aprender a, en todas las cosas que hagamos, hacerlas en amor. Y esto claramente está en dirección de la iglesia. En muchas circunstancias la iglesia de Corinto manifestó que no hacía las cosas con amor. Algunos decían, no, yo profetizo. Otros decían, no, el don más importante es el de profecía, otros el de lenguas, otro el de interpretación de lenguas. Pablo dice, hermanos, hagan todo con amor. El que profetice, el que hable en lenguas, todos somos parte de un solo cuerpo. En la iglesia no estamos para competir, hermanos. En la iglesia no estamos para sobresalir. Eso es muy carnal, querer sobresalir sobre los demás, querer recibir los aplausos de los demás. Eso es muy carnal. Tú haz lo que Dios te dice. No te preocupe el reconocimiento si te lo dan o no te lo dan los demás. Preocúpate que en el día que estés delante del Señor, Él te lo reconozca. Todo lo que hagas, que en todo lo que hagas, hermano, predomine el amor. ¿No es este el principio de la Escritura? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque hagamos lo que hagamos, hermanos, si no está movido por el amor, ¿qué dijo el apóstol Pablo en el capítulo 13? Si yo hablo en lenguas, y no solo lenguas humanas, sino angélicas, y no tengo amor, nada soy.
Hermanos, si tú haces lo que hagas, por más aparatoso y vistoso que sea, si no tiene amor, si no es el amor que te mueve, el amor a Dios, el amor a tu prójimo, entonces es pura basura. Nada es. Pero si lo que tú haces, por más pequeño que sea, porque a veces uno dice, no, yo no puedo dar nada. No, yo apenas si puedo hacer un poquito. No, mejor no hago porque no puedo. Bueno, ese poquito, como dijo el Señor Jesucristo, un vaso de agua dado en su nombre, ¿no es valioso? Por supuesto, porque Dios lo que ve es el corazón. Si hacemos todas las cosas, hermanos, si el que predica, predica con amor, y el que dirige, dirige con amor, y el que canta, canta con amor, y el que saluda a su hermano, saluda con amor, y el que da un pedazo de pan, lo da con amor, y el que se preocupa por su hermano, por su bienestar, lo hace con amor, eso tiene significado. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, en los siguientes años vendrán luchas. En los siguientes años vendrán pruebas. Pero en los siguientes años también tendremos bendiciones. Porque el mismo Dios que ha estado 49 años con esta iglesia es el mismo que estará los próximos 100, los próximos 200. Cuando ya no estemos nosotros, ese mismo Dios estará con los que estén aquí. Pero sea cual sea la circunstancia, amados hermanos, entonces no dejemos de velar, no bajen la guardia, no dejen de cuidar, sea cual sea el momento. No dejen de estar firmes en la doctrina. Hermanos, sean celosos de la doctrina. Hermanos, sean valientes. Se requiere que sean valientes. Los tiempos exigen que seamos valientes. Y exigen que nos esforcemos. Dios no nos ha llamado para estar pasivos. La pasividad es pecado. Esforcémonos. Y que sea lo que hagamos, amados hermanos, lo hagamos con amor. Que seamos movidos cada momento, cada instante para eso. Ese es el carácter que la iglesia debe desarrollar en los presentes tiempos y siempre. Que con estos principios, hermanos, vivamos hoy, vivan nuestros hijos, vivan nuestros nietos y todos aquellos a quienes el Señor en este lugar guarde. No seamos pasivos, no descuidemos estos principios apostólicos, porque si no llegará el día, como vemos en otros lugares, que donde antes se levantaba un templo y se predicaba la palabra, ahora es un lugar dedicado a otra cosa. Eso dolería profundamente el corazón a nuestros padres que fundaron esta iglesia, que trabajaron por esta iglesia, porque ellos lo que querían ver era a sus hijos caminar con el Señor. Y oraban, porque recuerdo las oraciones del hermano Santo Varón. ¿Se acuerdan? Porque esas eran sus oraciones. Porque las oraciones de la hermana Juanita, porque las oraciones de nuestro hermano Bucio, nuestra hermana Rosita, que ya no militan más, porque han triunfado en Cristo, y otros muchos hermanos,
que han militado, pero que ahora son triunfantes. Querían ver a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, tomándose de la promesa del Señor, y nos marcaron este camino. Hermanos, trabajemos para que nosotros le dejemos la estafeta a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y sea el Señor con ellos, como lo es con nosotros, y sustente a su iglesia. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar al Señor. Confirmemos también en nuestro corazón al Señor nuestra respuesta a la palabra. Bendito y soberano Dios. Señor, tú levantaste esta iglesia, como todas las iglesias en el mundo, todas sin faltar ni una sola. Porque tu palabra, la predicación de tu palabra, dio sus frutos, está dando sus frutos y seguirá dando sus frutos. Dentro de todo eso, Señor, esta comunidad de fe aquí, desde hace un poquito más de 49 años, fue establecida por ti. Y a través de todo este tiempo ha sido guardada por ti, Señor, aún a pesar de nuestros yerros, de nuestras faltas, de nuestros errores, por los cuales, bendito Dios, te pedimos perdón, por los cuales, Señor, te rogamos que no volvamos a cometerlos. Por eso, Padre, en estos 49 años, eres tú y es tu fidelidad la que debe mencionarse, Señor. Y tu llamado a nosotros a mantenernos en estos principios de velar, de mantenernos firmes en la doctrina, de esforzarnos, de mantenernos, Señor, como una comunidad que se cohesiona por el amor. Bendice, Señor, a esta iglesia. Bendice, Señor, a sus oficiales. Bendice a cada familia, Señor. Bendice a cada uno, Señor, de los presentes y de los ausentes, para que en obediencia respondamos, Señor, a tu palabra. Bendito seas, Señor, desde ahora y para siempre, en Cristo Jesús. Amén.